Bienvenidas, bienvenidos al primer encuentro de epidemiología. Abordaremos contenidos relativos a la definición, a las diferentes definiciones de epidemiología, a su objeto de estudio. Abordaremos también su historia y las raíces que la constituyen como ciencia. Conoceremos acerca del enfoque epidemiológico e introduciremos sobre los usos posibles de la epidemiología. La etimología refiere al origen de la palabra. Conocer acerca de su surgimiento nos permite comprender el significado actual. En este caso, entender también la polisemia, o sea, los varios significados que posee actualmente la palabra epidemiología. Les proponemos que en el campus accedan al link de Mentimeter, donde podrán participar introduciendo ustedes mismos una palabra mediante la cual definan desde su saber previo qué es la epidemiología. El campo de la salud colectiva abarca tres pilares fundamentales y es importante ubicar a la epidemiología en el campo de la salud colectiva. La epidemiología viene a representar el polo que se encarga de generar conocimientos sobre la distribución y sobre los determinantes del proceso salud-enfermedad-atención en las poblaciones. El otro polo aporta herramientas a la gestión de políticas que tienden a transformar las condiciones de vida, mientras que las ciencias sociales son las que aportan la teoría en torno a la sociedad y en torno a sus interrelaciones. De todas ellas se ha ido nutriendo el movimiento de la salud colectiva. Claro, hay intersecciones entre los polos, pero lo importante, lo que queremos resaltar, compartir, es comprender que los tres pilares articuladamente constituyen el campo de lo que se denomina salud colectiva. Verán en las dos diapositivas que siguen algunas de las definiciones de los conceptos que han sido utilizados durante el desarrollo de la ciencia epidemiológica. Los autores que citamos han sido referentes de algunas de las más importantes corrientes de la epidemiología. Se van a dar cuenta que no hay una definición unívoca, una definición que permita dar cuenta de toda la complejidad de este campo de estudio. Se dispone o disponemos, por lo tanto, de una gran cantidad de definiciones, cada una de las cuales, por supuesto, está articulada al contexto en el cual surgió y que, por tanto, podemos decir, remite a diferentes momentos históricos. Pueden ver cómo inicialmente el foco conceptual estaba puesto en definir a la epidemiología como sinónimo de epidemia o de enfermedad infecciosa, mencionando solo al pasar al grupo de personas. Posteriormente comienzan a comprender que su estudio, su objeto de estudio son las poblaciones y comienza a emerger esta palabra población como parte importante de la definición de epidemiología. Producto de su desarrollo posterior, se fueron incorporando variables sociales también, en función del paradigma de salud-enfermedad de cada una de las épocas. La epidemiología es una disciplina viva, dinámica, con conceptos en permanente revisión y también en constante movimiento. Esta definición de Naomar Almeida Filho, epidemiólogo brasilero, nos parece la más completa y resalta o denota algunas de las principales componentes del accionar de la epidemiología. Respecto al objeto de estudio, ¿qué es el objeto de estudio? El objeto de estudio es lo que hace que una disciplina sea ciencia. Tanto el objeto como los métodos de estudio de la epidemiología se han modificado desde el origen hasta la actualidad, pasando de la simple descripción de plagas a la explicación de la dinámica de la salud poblacional, considerada como un todo, y también
interrelacionada entre sus distintos componentes, identificando los elementos que la componen, explicando las fuerzas que la gobiernan y proponiendo acciones para intervenir en el curso de su desarrollo. El objeto de conocimiento de la epidemiología es el proceso salud-enfermedad-atención del conjunto o de las poblaciones. ¿Para qué? Para mejorar la salud de esas mismas poblaciones. Podemos decir que lo que busca la epidemiología es comprender la serie de eventos de salud-enfermedad que suceden en determinadas poblaciones, para lo que resulta indispensable conocer y analizar el contexto en que se produce. El elemento que define al objeto es lo plural, el colectivo poblacional. Su gran desafío es restaurar a cada paso el carácter social de su objeto. Historia de la epidemiología. Sobre sus orígenes, podemos mencionar que el estudio de las enfermedades como fenómenos poblacionales es casi tan antiguo como la escritura. Las primeras descripciones de padecimientos que afectan a poblaciones enteras se refieren, como habíamos dicho, a enfermedades de naturaleza infecciosa. Consideramos que conocer sobre la historia y el surgimiento de las ideas y teorías de la ciencia epidemiológica permiten comprender las potencialidades de su presente, los desafíos del futuro, y también brinda elementos vinculados con la historia de la ciencia en general y de la medicina en particular, lo cual nos otorga elementos para pensar reflexivamente nuestro mundo actual, sus complejidades, también sus retos. Se encontraron en lo que se denomina papiro de Ebers, que son uno de los más antiguos tratados médicos conocidos. Fue redactado en el antiguo Egipto, aproximadamente en 1500 antes de nuestra era. Allí se mencionan fiebres pestilentes. Se estima que se trata de malaria, que asolaron poblaciones en las márgenes del río Nilo alrededor de esa fecha, entre 1500 y 2000, entre 2000 y 1500 antes de nuestra era. Hay allí un primer elemento del relato y de la manera en que ocurrían estos sucesos y de la manera en que caía o se abatía sobre las poblaciones. Dentro de lo que se consideran los orígenes de la epidemiología se encuentran los textos de Hipócrates. Hipócrates no secundó las creencias populares sobre el contagio. Él atribuía la aparición de las enfermedades al ambiente malsano, lo que se denominó posteriormente miasmas, y también a la falta de moderación en la dieta y en las actividades físicas. Es notable que no haya hecho ninguna referencia a epidemia. A pesar de eso, su postura profundamente racionalista, vinculada al desarrollo de las enfermedades. Decimos esto porque en ninguno de sus trabajos menciona curas sobrenaturales, y sus afirmaciones también sobre la influencia del modo de vida y el ambiente en la salud hacían o hacen de este personaje de la historia de la medicina y de la epidemiología al principal referente o representante de lo que se denomina la epidemiología antigua. Otro hito remarcado de la historia y de los orígenes de la epidemiología es la era romana, la cual contribuyó de manera importante con la realización de censos periódicos, con la introducción de registros de nacimientos, de funciones, medidas político-administrativas y medidas de índole higiénica para las poblaciones que estaban bajo su órbita. Durante la Edad Media predominaron las prácticas de salud de carácter mágico-religiosas. La enfermedad y la salud significaban simplemente el castigo y el perdón divinos. Y las explicaciones sobre las causas de los padecimientos colectivos estuvieron prácticamente ausentes en los escritos médicos elaborados entre el siglo III al siglo XV de nuestra era.
Cada familia tenía su médico privado y en ese contexto no había lugar para acciones colectivas, excepto en momentos críticos, que es cuando aparecían las plagas. Para abordar las raíces, haremos una breve historia acerca de cómo ha ido estructurándose la epidemiología. Nos referimos a su objeto de conocimiento, a sus metodologías y a sus prácticas. Para ello, vamos a tener en cuenta 3 ejes fundamentales, que son los planteados por Almeida Filo, que es el autor principal del libro de texto que ustedes tienen como lectura obligatoria. La primera de esas raíces es la clínica. Se puede distinguir dentro del campo de la clínica en ese momento histórico 2 escuelas, 2 corrientes que sin lugar a dudas marcaron su impronta en el desarrollo de la epidemiología, siempre tomando en cuenta la raíz clínica. La primera es la tradición anglosajona, cuyo referente fundamental es Sydenham, un médico londinense que es considerado el fundador de la clínica moderna y también precursor de la ciencia epidemiológica, a partir de lo que se denomina la teoría de la constitución epidémica. Este médico realizó meticulosas observaciones que de alguna manera puede decirse que anticipan a la llamada medicina científica y también elaboró el concepto de historia natural de la enfermedad, que será posteriormente retomado desde la doctrina preventiva. Con respecto a la tradición francesa, la escuela francesa, los primeros pasos hacia una medicina de los tiempos modernos se conectan a una cuestión veterinaria y es Foucault quien lo realiza la historización de ese proceso y él nos refiere que la Sociedad de Medicina de París, fundadora de la clínica moderna en el siglo XVIII, se organizó para que los médicos pudieran estudiar las episodias que periódicamente diezmaban al rebaño ovino. Esto, por supuesto, causaba graves pérdidas para la naciente, incipiente industria textil francesa y se considera que por primera vez se cuentan enfermedades en el esfuerzo para su eliminación. Esta particularidad de esta interacción entre intereses vinculados a la disciplina e intereses vinculados al poder económico va a estar también presente en distintos momentos de la historia del desarrollo de esta disciplina. En este primer eje fundamental para la formación histórica de la epidemiología, nos referimos al saber clínico, racionalista, naturalista moderno, es que observamos los 2 momentos que referimos y que resumimos en la presentación, y de la cual va a surgir el interés fundamental vinculado al estudio del caso, de lo unitario, como desarrollo de lógica de pensamiento, de raíz teórico-conceptual, de objeto de estudio también, del cual después la epidemiología va a dar otros pasos en su desarrollo. Con relación a la otra raíz, a la estadística, la aparición del Estado moderno, la idea de que la riqueza principal de una nación es su pueblo, así como el hecho objetivo de que en aquel momento de transición el poder político era el poder de los ejércitos, se hizo necesario contar al pueblo
y contar al ejército, o sea, contar al Estado. Este fue el concepto fundamental de William Petty y de John Gaunt, que son frecuentemente mencionados como precursores de la epidemiología, de la demografía, de la estadística. Algunos de los referentes principales de estos tiempos iniciales, Daniel Bernoulli, un físico, matemático, médico suizo, fue uno de los creadores de la teoría de las probabilidades, que sin lugar a dudas es hoy en día fuertemente utilizada por las distintas corrientes de la estadística y de la epidemiología también. Pierre-Simon Laplace, un matemático, también astrónomo francés, además de dar un aporte en la consolidación de la teoría de las probabilidades, también perfeccionó métodos de análisis en relación a grandes bases numéricas y también lo aplicó a cuestiones vinculadas a mortalidad y a otros fenómenos de salud. Por último, ya siglo XIX, Alexandre Louis, también médico y matemático francés, publicó en París un estudio estadístico sobre 1960 casos de tuberculosis. Y ahí otra de las consideradas estudios iniciales o fundantes de la epidemiología desde esta rama de la estadística. Se pensaba que a partir del uso de herramientas metodológicas que permitieran cuantificar las enfermedades, se podría generalizar o garantizar la neutralidad epistemológica de la epidemiología. Cuando hablamos de neutralidad epistemológica, nos referimos al empeño por excluir todo análisis tendiente a desentrañar las causas relacionales del proceso salud-enfermedad-atención. Es verdaderamente una paradoja que el origen de la estadística, de esta raíz de la epidemiología de la que estamos hablando, haya estado tan vinculada al Estado y a su relación con el pueblo, estando en relación pues con la política. Y es este un elemento central en relación a cómo el uso de las herramientas estadísticas y la relación con los distintos factores vinculados al proceso salud, enfermedad, atención, han estado en interacción permanente con las distintas o los distintos polos de interés o de poder en el mundo. La raíz de la medicina social podemos encontrarla en la Europa de finales del siglo XVIII, en el contexto de tres de sus principales países o potencias. Por una parte en Inglaterra, donde el movimiento hospitalario, el asistencialismo, preceden de alguna manera a una medicina de la fuerza de trabajo, que ya estaba parcialmente sustentada por la presencia del Estado en áreas urbanas. En Francia, posterior a la Revolución Francesa de 1789, se implantó también una medicina urbana con el fin de sanear los espacios de las ciudades, ventilación de las calles y también construcción de distintos espacios públicos en aras de aislar o depurar de áreas miasmáticas, que era considerado uno de los causales de las enfermedades, como vamos a ver posteriormente en otros encuentros. En Alemania, la figura de Peter Frank, quien sistematizaba de alguna manera las propuestas en lo que denominaba una política médica, que estaba basada en la toma o en la compulsividad de medidas de control y de vigilancia de enfermedades
que estaban bajo la égida, bajo la responsabilidad del Estado y que contemplaba la imposición de reglas de higiene tanto individuales como para el pueblo. Sin lugar a duda que el contexto de la revolución industrial y la emergencia de la economía política trajeron la noción y el fenómeno concreto de la fuerza de trabajo. El desgaste de la clase trabajadora deterioraba profundamente las condiciones de salud. En ese contexto surge el término medicina social, que fue propuesto por Guerin en 1838 y sirve para designar de una forma genérica modos de tomar colectivamente la cuestión vinculada a la salud. Sin lugar a duda, de aquí va a surgir un movimiento que tendrá mucha importancia y que ampliaremos en encuentros posteriores. La figura de Virchow, la figura de considerada la primera enfermera, Florencia Nightingale, y John Snow, también Villerme, también Chadwick, forman parte de los referentes de este movimiento de la medicina social. Con todos esos elementos llegamos a manera de resumen y podemos considerar que la epidemiología se estructuró sobre una tríada en la cual son fundamentales todas y cada una de sus partes, y es lo que se denomina enfoque epidemiológico, la idea de persona, de tiempo y de lugar. La epidemiología estudia los procesos de salud, de enfermedad, de atención que afectan a las poblaciones, se interesa por conocer las características de los grupos que se ven afectados por estos procesos, así como también su distribución geográfica y el tiempo en que los eventos de salud o enfermedad ocurren, la frecuencia en que se manifiestan y cuáles son las causas o factores asociados a su aparición. Es importante integrar estos conceptos y tener en cuenta que la epidemiología está estructurada sobre un trípode que está compuesto por la estadística, por la clínica, por la medicina social, y que por eso mismo no puede negarse lo colectivo en la epidemiología. Sin una concepción de lo poblacional, de lo colectivo, de lo social, en fin, de lo político, es imposible pensar a la epidemiología. Almeida Filo, que es el autor principal con el cual iremos trabajando o estamos trabajando estos conceptos iniciales de la epidemiología, rescata la construcción histórica y epistemológica también de la disciplina, reafirmando sus posibilidades instrumentales para la transformación de la sociedad en el campo específico de la salud. Este es el enfoque de la epidemiología que ha hecho los aportes más significativos a la denominada salud colectiva. Ya para terminar, vamos a hablar de los usos de la epidemiología. Epidemiología que está diseñada para ser aplicada, por tanto debe responder a la demanda de transformación de la situación de salud de la población, que históricamente ha asumido el estudio de la relación entre las condiciones de vida y la situación de salud de diferentes grupos poblacionales en los diferentes momentos históricos. A partir de la ocurrencia de un seminario organizado por la Organización Panamericana de la Salud en el año 1983 en Buenos Aires, se comenzó a discutir en torno a los usos de la epidemiología. Nosotros tomamos como base un texto crítico de ese seminario y de esa publicación, que es un texto de Castellanos, escrito en el año 1989, que a partir de pensar en esos 4 tipos de acciones del campo de la epidemiología, conceptualizaba como número 1 el estudio de la situación de salud, planteando la posibilidad de ir más allá de los diagnósticos de salud que sean meramente descriptivos, acríticos y históricos además, para avanzar hacia el estudio de grupos específicos de población, hacia la reivindicación de la relación entre las condiciones de vida y trabajo de estos grupos y la situación de salud. Y aquí enfatiza en los trabajos tanto de Asa Laurel como de Jaime Bray, ambos de la corriente de la salud colectiva,
latinoamericana. El otro tipo de uso vinculado a la vigilancia epidemiológica, donde propone complejizar la tarea de los sistemas de vigilancia y que vayan más allá del procesamiento de información, que es casi que a lo que se ha limitado la vigilancia, y que pueda ser pensada en términos de vigilancia en salud y no solo vinculado a las enfermedades. El tercero de los usos, las indagaciones causales y explicativas. Aquí llama la atención sobre el hecho de que la epidemiología debería recuperar como espacio privilegiado de la investigación causal la explicación de la situación de salud de determinados grupos y también la evaluación de las relaciones causales más complejas y no tan lineales de causa-efecto que han sido las predominantes. Plantea entonces retomar la tradición más clásica epidemiológica a la luz de los desarrollos actuales, tanto de la epistemología como de otras ciencias relacionadas con la salud, y poder integrarlas y poder pensar de forma holística desde la conjunción de cada uno de estos saberes y de estas disciplinas y de estas ciencias. El último uso es el uso vinculado a la evaluación epidemiológica tanto de servicios, de programas como de tecnologías. Y sugiere que se debería ir más allá de los aspectos administrativos y financieros a los que casi siempre redunda los diseños de evaluación de impacto, y debería enfocarse más en términos de mejoría en la salud que produce las diferentes intervenciones tanto en servicios como en programas como en tecnologías. Plantea también la relación de la epidemiología con la planificación, algo de lo cual hemos hablado al inicio cuando hablábamos del campo de la salud colectiva. El encuentro de hoy.